Sean todos bienvenidos a una nueva lectura del curso Aprende Lenguaje C sin morir en el intento. En esta lectura vamos a ver conceptos un poco más técnicos de lo que tiene que ver con el almacenamiento de las variables en la memoria para el lenguaje C. Así que empezamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es el concepto de bit. ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad mínima de información que puede almacenar la computadora. Básicamente es como si fuera una cajita donde yo solamente puedo poner dos valores. Puedo poner un 1 o puedo poner un 0. Y esos dos valores pueden representar varias cosas, depende de lo que yo quiera que represente. Es decir, podríamos decir que el 1 y el 0 representan un verdadero o un falso, representan un sí o no. Es decir, depende de lo que yo quiera que representen. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo una pregunta, me hacen una pregunta y la pregunta es ¿hablas español? Y yo quiero almacenar la respuesta de esa pregunta en un bit. ¿Cómo podría hacer para almacenar esa respuesta? Bueno, yo tengo dos posibles respuestas a esta pregunta. Es una pregunta de sí o no. ¿Hablas español? Sí o no hablo español. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el valor 1 representa la respuesta sí y el valor 0 representa a la respuesta no. Entonces de esa forma yo en un bit podría almacenar la respuesta a esa pregunta. Pero esto es bastante sencillo para preguntas que son de sí o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una pregunta con muchas opciones, más de dos opciones? Por ejemplo, ¿qué idioma hablas? Y las opciones que me muestran son hablo español, hablo inglés, hablo italiano o hablo portugués. Y yo quiero guardar la opción que seleccione en la computadora. Bueno, es evidente que con un bit solo no me va a alcanzar para guardar la respuesta. ¿Por qué? Porque el bit solamente almacena dos posibles valores, un 1 o un 0. Y yo como respuesta tengo 4 posibles opciones. Entonces si tengo dos posibles valores, no me va a alcanzar. ¿Cómo se puede solucionar esto en una computadora? Bueno, en vez de usar un bit para almacenar la respuesta, yo podría simplemente usar 2 bits y de esta forma yo podría decir, por ejemplo, que cada combinación de bits de ceros y unos representa a una opción que me han dado en esa pregunta. Por ejemplo, podríamos decir que si yo hablo español, se va a almacenar un 00 en esos 2 bits. Si hablo inglés, se almacena un 01. Si hablo italiano, se almacena un 10 y si hablo portugués, se almacena un 11. Entonces es evidente que para almacenar la respuesta a una pregunta con múltiples opciones, yo necesito cada vez más bits dependiendo de cuántas opciones tenga. Entonces, ¿cuántos bits voy a necesitar para almacenar una cantidad indefinida de opciones que la vamos a llamar n, que puede ser cualquier número? Bueno, la cantidad de bits que yo voy a necesitar va a ser siempre igual a 2 elevado a la n. Es decir, que en un bit yo solamente voy a poder almacenar dos respuestas, que como ya vimos es el 1 y el 0. En 2 bits yo voy a poder almacenar 4 respuestas o 4 combinaciones, que ya vimos que es el 00, el 10, 01 y el 11. En 3 bits voy a poder almacenar 8 posibles combinaciones y en 4 bits voy a poder almacenar 16 posibles combinaciones o respuestas. Vemos que aumenta de manera exponencial. Entonces, dejando eso de lado, ahora vamos a ver cómo funciona el sistema binario. Así como yo podría almacenar una opción asociada a una combinación de bits, y yo podría almacenar tantas opciones posibles como combinaciones posibles de bits yo tenía, también yo podría asociar una combinación de bits a un número específico, a un número entero. Por ejemplo, yo podría decir que si tengo 4 bits, yo podría decir que la combinación 0000 equivale al número 0. Y así también podría decir que la combinación 0001 equivale al número 1. Y que la combinación 0010 equivale al número 2. Y así sucesivamente con el 3 y el 4 y el 5 y hasta la cantidad de números que me alcance para almacenar con 4 bits. Que como ya vimos, con 4 bits yo podría almacenar 16 opciones diferentes o 16 números diferentes, o sea que podría almacenar únicamente los números del 0 hasta el 15. Ahí tendría 16 números. Vamos a ver lo que es el concepto de byte.
Entonces, ¿qué es un byte? Un byte es equivalente a decir 8 bits. Es decir, un byte es un espacio de memoria que equivale a 8 bits juntos. Y es considerada la unidad mínima de memoria a la que nuestro ordenador puede acceder. Es decir, el ordenador no accede a los bits individuales, sino que accede a un byte. Y un byte equivale a 8 bits. Y como equivale a 8 bits, se puede decir que en un byte se pueden almacenar 256 combinaciones diferentes, porque 2 elevado a la 8 es 256. Lo cual es equivalente también a decir que yo podría almacenar todos los números del 0 hasta el 255 en un solo byte. Entonces veamos, si yo tengo 2 bytes es lo equivalente a tener 16 bits, es decir, 8 por 2 bits. Y si yo tengo 16 bits, podría almacenar 2 elevado a la 16 combinaciones diferentes de opciones o de números, lo cual equivale a 65.536 combinaciones. Es decir, fíjense que con solamente 2 bytes yo podría almacenar todos los números desde el 0 hasta el 65.535. Con 3 bytes podría almacenar todos los números desde el 0 hasta el 16.777.215. Y con los 4 bytes exactamente lo mismo. Fíjense el número enorme de combinaciones que yo puedo almacenar únicamente con 4 bytes. O sea, fíjense lo potente que es el sistema binario para almacenar números. Ahora vamos a ver lo que es la memoria RAM. La memoria RAM es de las siglas en inglés Random Access Memory, que en español quiere decir memoria de acceso aleatorio. Es la memoria en la cual se almacenan todas las variables que nosotros creamos en el programa. Esta memoria RAM es volátil. ¿Qué quiere decir? Que la memoria RAM, cuando nosotros cerramos el programa, la memoria se borra. Es por eso que cuando nosotros reiniciamos un programa, las variables aparecen vacías de nuevo, porque cuando yo cierro, todo lo que habíamos hecho en el programa anterior o en la ejecución anterior se borra. Entonces, ¿qué es la memoria RAM? Es un conjunto de bytes. Cada byte de la memoria tiene una dirección. Es como si fuera la dirección de nuestra casa. Cada uno tiene su propia dirección. Bueno, los bytes también. Cada byte tiene su propia dirección, que es con la cual se identifica en la memoria. Vemos que, por ejemplo, este byte, el primer byte que tiene flechita, aparece con la dirección 3050. Después tenemos la dirección 3051 y así sucesivamente. Las direcciones son números. Es como si fuera el número de nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos almacenar una variable entera en la memoria RAM? La variable entera ocupa 4 bytes de memoria. Es decir, cada vez que nosotros estamos declarando una variable entera, le estamos diciendo al programa que reserve 4 bytes de memoria RAM cuando nosotros ejecutemos el programa. Entonces, supongamos que nosotros queremos almacenar en una variable entera el número 2953, que es un número bastante grande. Podemos ver que la representación binaria de este número es la siguiente. Tenemos 4 bits, tenemos una división y acá tenemos 8 bits. ¿Por qué existe esta división? Bueno, esta división existe para señalizar que de la parte derecha tenemos 8 bits, lo cual equivale a un byte. Y luego de la parte izquierda de esta separación tenemos únicamente 4 bits. O sea que no llegamos a completar el byte. Sin embargo, si nosotros queremos almacenar este número en una variable entera, al programa no le interesa si nosotros vamos a usar 4 bytes enteros para almacenar esa variable o únicamente vamos a almacenar un byte y medio byte. O sea, un byte y medio. Entonces vemos que el byte de la derecha, si nosotros lo transformamos a este número binario en un número decimal, obtendríamos el número 137. Y al medio byte de la izquierda, si nosotros también lo transformamos a un número decimal, obtenemos el número 11. Entonces tendríamos 2 bytes, uno con el número 11 y otro con el número 137, para representar el número 2953. ¿Y cómo se almacena este número en la memoria RAM? Bueno, se va a almacenar de la siguiente manera. Yo tengo 4 bytes, porque un entero ocupa 4 bytes en la memoria, y en esos 4 bytes yo voy a utilizar únicamente 2 bytes, que va a ser el que tiene el valor 137 y el que tiene el valor 11, y los otros 2 bytes que me sobran los voy a dejar en 0.
esto lo hace solo el programa. Cuando yo a una variable entera le asigno el número 2953, el programa lo que hace internamente, lo que hace la computadora internamente, es almacenar en la memoria RAM la siguiente combinación de bits. La primera combinación de bits, o el primer byte, equivale al número 137, y la segunda combinación de bits, o el segundo byte, equivale al número 11. Y los últimos dos bytes, o las últimas dos combinaciones de bits, equivalen al número 0, porque el número no es lo suficientemente grande para ocupar estas últimas dos casillas. Lo que vamos a ver en esta parte es el código ASCII. ¿Qué quiere decir código ASCII? Viene de las siglas American Standard Code for Information Interchange, que en español quiere decir el código americano estándar para el intercambio de información. ¿Qué es el código ASCII? Bueno, el código ASCII es lo que nos permite almacenar caracteres en la memoria RAM, porque hasta ahora vimos cómo se almacenaban los números enteros, pero seguramente a muchos de ustedes ya les ha surgido la pregunta de cómo se almacenan los caracteres. Bueno, los caracteres se almacenan exactamente de la misma forma que los números enteros, solamente que a cada carácter le asignamos un número entero. Es decir, si se fijan en esta tabla, tenemos en la parte donde dice caracteres ASCII imprimibles, tenemos que la letra A se guarda con el entero 97. Es decir, que si yo creo una variable de tipo carácter que se almacena en la memoria RAM y yo a esa variable le asigno la letra A, en la memoria RAM en realidad se va a almacenar el número 97. Pero ¿qué pasa? Como el programa ya sabe que en realidad ese número 97 representa una variable de tipo carácter, porque yo la definí como tipo carácter y no como tipo entero, el programa me la va a tratar como si fuera un carácter. Pero en la base no deja de ser un número entero. No deja de ser una combinación de bits que equivale a un número entero y ese número entero equivale a un carácter. Vemos que, por ejemplo, los caracteres desde la A minúscula hasta la Z minúscula están asociados a los enteros desde el 97 hasta el 122. Y los caracteres mayúscula están asociados a los enteros desde el 65 hasta el 90. Luego tenemos los caracteres ASCII extendidos. Son los caracteres extraños que aparecen en las computadoras a veces. Funcionan exactamente de la misma forma que las letras minúsculas y mayúsculas. Dentro de los caracteres ASCII imprimibles también tenemos el signo más, el signo menos, el asterisco, los paréntesis, el ampersand, etcétera, etcétera. Tenemos los números. Estos números no son números enteros, sino que es el carácter numérico. Por ejemplo, el carácter numérico 0 equivale al número ASCII 48. El carácter numérico 1 equivale al número ASCII 49. Y por el lado izquierdo tenemos los caracteres ASCII de control, que son caracteres no imprimibles, pero que, por ejemplo, si se fijan, el carácter de nueva línea o LF equivale al número ASCII 10. Es decir, que cuando nosotros en un programa en C escribimos la barra invertida n, en realidad lo que le estamos diciendo al programa o a la función printf es que imprima el carácter con número ASCII 10. Así que bueno, eso es todo por esta parte. Así que bueno, los saludo y adiós.